Bueno, muy buenas noches, estimado profesor Cristóbal. Espero esté muy bien. Mi nombre es Elsie Cantor, soy docente de Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Colombia, aquí en Bogotá, graduada de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Cuento con una especialización en Pedagogía del Aprendizaje Autónomo de la misma universidad y también una maestría en Educación y Nuevas Tecnologías. A partir de allí, considero importante dar esta introducción en el curso que usted tiene a cargo como fundamentos filosóficos de la educación, porque el tema dirigido hacia educabilidad va desde ese mismo propósito. La educabilidad aplicada a mi contexto desde la docencia implica este camino desde el recorrido de la licenciatura hasta el actual estudio que estoy en el doctorado. ¿Y eso qué implica educabilidad? Pues simplemente demuestra la relación que hay entre unos supuestos teóricos necesarios al adquirir para desempeñar este papel docente, ¿cierto? Dados desde la filosofía de cada una de las disciplinas que componen su quehacer y hacia el fundamento que es el acto educativo. Entonces, la educabilidad es el fin último, ¿cierto?, de la educación, de la pedagogía, de la didáctica, de cualquiera de las disciplinas que tienen que ver con todo este tema de la educación. Y pues más aún desde la filosofía de la educación, quien brinda los soportes y el sustento teórico, ¿cierto?, para ejercer de manera correcta ese acto educativo o esa educabilidad. Sin más preámbulo, entonces quiero retomar la frase de inicio de la lectura desde la educabilidad, ¿cierto? La lectura sugerida por usted, de las palabras de Mialaret en 1966. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual. Entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles en su capacidad biopsicológica. Entonces, entendiendo la educabilidad desde el concepto natural, físico, inclusive desde el mismo psicológico en cuanto a la parte neuronal, la educabilidad tiene que ver con dos aspectos, con la ductilidad o plasticidad desde lo natural, ¿cierto? Como esa capacidad de moldear, ¿cierto? De dar forma a algo, ¿cierto? Y desde la parte humana, netamente como calidad humana, es las posibilidades que enfrenta ese acto educativo de cómo enseñar, qué enseñar, para qué enseñar y cómo hacer ese perfeccionamiento de lo humano, ¿cierto? Ese camino a la perfección desde la educación. Entonces, preparé esta pequeña presentación que nos indica el uso de una frase célebre y también dos puntos de vista desde lo cualitativo y lo cuantitativo. La educabilidad, entonces, definida desde la filosofía, la pedagogía y desde lo netamente humano, esa cualidad, es ese camino hacia el perfeccionamiento de ese ser humano, en este caso del educando. ¿A partir de qué? Del aprendizaje. Y ese aprendizaje se da como capacidad y habilidad en esa forma compleja, ¿sí? En esta relación de la plasticidad en cuanto a lo complejo y lo flexible. Podríamos decir que ese término medio da esa plasticidad y también desde la ductilidad cuando se habla de las proposiciones y la cognición, es decir, esa relación entre el lenguaje y conocimiento, ese proceso de aprendizaje. Entonces estamos frente a lo complejo del ser humano y frente a la flexibilidad, es decir, que me lleva a aprender desde si puedo o no puedo, desde mis posibilidades y también desde pensar que puedo hacerlo por el hecho de ser humano. Y segundo, en lo cualitativo, cómo mi lenguaje, cómo ese lenguaje discursivo usado en la relación significado y significante, ¿cierto? En ese acto comunicativo que es el mero acto pedagógico como tal, yo
desarrollo esa cognición y ese deseo de aprender y de superación y de perfeccionamiento para siempre. Entonces, antes de continuar, activo esta canción bonita de Diego Torres, que nos habla de que somos iguales. Entonces, yo establezco esta relación de la educabilidad porque definitivamente el educando es la razón de ser de la pedagogía, del aprendizaje, de todo este tema tan bonito de la educación. Pero no habría educando también sin un educador. Por tanto, esta canción de igual implica que esa relación bidireccional dada en el análisis lingüístico del discurso, dada no solamente como sujeto, verbo, complemento desde lo gramatical, sino también desde la relación de significados, ese lenguaje establece esas posibilidades de interactuar con el otro. Y eso es el acto educativo. El acto educativo es establecer la relación desde que ayudarle a mediar al aprendiz, al educando, del conocimiento y la gestión de la información, pero a través de una calidad humana, de una cualidad de este aprendizaje que se da, ¿cierto? Desde que nace hasta que muere, se va perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, al dar esa relación de ese acto pedagógico como acto comunicativo, se mira cómo los estímulos o los factores que desarrollan ese proceso de aprendizaje se dan desde las vivencias que enriquecen. Se ayuda a ese proceso de autoperfeccionamiento y autorrealización, ¿cierto? Cuando se adapta al medio. Entonces, él define qué quiere aprender, cómo se va a dar esa educabilidad desde sus necesidades de aprendizaje, pero también desde lo que le gusta, desde sus intereses. Allí es donde debe partir el educador a establecer esa relación, complejidad y flexibilidad y preposiciones o proposiciones y lenguaje a la cognición a partir de esos intereses reales de aprendizaje del educando. Recordemos que las tareas básicas y filosóficas que tiene que estudiar la filosofía de la educación es la manera correcta para ayudar a ese educador a ejercer esas funciones, tareas y funciones como tal de la pedagogía. En ese camino de perfeccionamiento, vemos cómo la educabilidad debe ser consciente de límites de la misma educación, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué elementos utilizar? ¿Está dispuesto un sistema educativo a colaborarme cuando quiero revolucionar a ese educando? ¿Cierto? Y hay que conocer también que el educando está compuesto por áreas o dimensiones de desarrollo. La biopsíquica, que es donde más se da esta educabilidad o esta plasticidad, a partir de qué piensa, su desarrollo evolutivo, su edad cronológica, qué tipo de aprendizajes y conocimientos se le dan desde su edad. Y a partir desde sus necesidades e intereses de aprender y su proceso cognitivo. Desde lo social, porque él hace parte de un medio, está influenciado en contextos inmediatos de desarrollo, los pares, la escuela, la familia como su ente más cercano. Entonces esto permite funcionar como una serie relacional y a su vez espiritual. ¿En qué cree él? ¿Para qué cree que esa educabilidad le puede potenciar su parte espiritual, sus cogniciones, sus creencias, sus sistemas de valores desarrollados en sociedad? También se hablaría entonces aquí desde un positivismo, a pesar de que hay desde un optimismo, cierto, de la educabilidad, conociendo sus límites. Pero también hablamos de perspectivas que son negativistas, la herencia, el ambiente. ¿Por qué? Porque impone limitaciones y una serie de complejos que no permite al educando desarrollar esa educabilidad en su máxima expresión. Pero también podemos hablar, ¿cierto?, de la herencia como pesimismo, pero también del ambiente como un optimismo para permitir establecer condiciones de aprendizaje. Y una herencia literal, moderada e ideal sería esa herencia del ambiente, es decir, las nuevas relaciones que el educando establece a partir de su ambiente y su necesidad de aprender. Por ello, las características de la educabilidad son personales, intencionales, dinámicas y necesarias. Dinámicas en las interacciones, en lo que quiere aprender ese educando y lo que debe apuntar el sistema. Esas relaciones socioculturales del educador y de la parte educativa.
Ahora, hay teorías que hablan, pero el fin último de la educación, de la educabilidad, es potenciar el perfeccionamiento del educando y también potenciarse a sí mismo como educador. Muchas gracias y puedo definir desde mi ejercicio personal docente que la educabilidad es, como dice el padre Rafael García Herreros, el servicio, que nadie se quede sin servir desde mi rol pedagógico. Muchísimas gracias.